Nosotros en la clase anterior estuvimos viendo factores de deterioro de las colecciones, indirectamente, porque estábamos hablando de otro tema. Hoy vamos a hablar un poquitito más de lo que son los factores de deterioro y por otro lado, lo que es un plan de conservación preventiva. Todos sabemos que en los museos, por la actividad que el museo tiene y por la actividad que se desarrolla y por las colecciones que tiene, nos vamos a encontrar con distintos factores que se diferencian en los ambientales y los antropogénicos. Los ambientales son todos aquellos que están relacionados a la luz, la humedad relativa, las plagas, los agentes biológicos, etc. Y los de antropogénicos, los que tienen que ver con la acción del ser humano. Cuando nosotros necesitamos, desarrollar un plan ideal de conservación preventiva, nosotros lo llamamos PCP, tenemos que tener en cuenta distintos factores. En primer lugar, hay que tener en cuenta que tiene que ser sostenible en el tiempo. No sirve un plan de conservación preventiva que dure poco tiempo, tiene que ser de una duración mínima, 1 año de trabajo, tiene que poder ser monitoreado, tiene que poderse hacer un seguimiento, tiene que estar realizado o coordinado por una persona responsable, tiene que implicar y lograr que se implique en este plan desde la dirección hasta el último trabajador del museo. Tiene que incluir en este plan a los usuarios, especialmente si es un museo más local. La idea es que trabaje con la comunidad y entonces lo incluya en lo que es el plan de conservación preventiva para lograr concientizar a esa comunidad de la importancia de cuidar los objetos y la importancia que tiene esa colección en particular o ese museo en particular en esa localidad. Tiene que ser económicamente sustentable, no se pueden pensar planes de conservación preventiva que se excedan los costos que todos conocemos y todos sabemos que tienen los museos, que a veces son bastante escasos. Tiene que incluir programas de capacitación, porque yo no puedo pensar un plan de conservación para todo el personal del museo si no los preparo para ello, o sea, la gente no tiene sino cómo implicarse en el plan. Tiene que ser de lenguaje accesible, todos lo tienen que poder comprender. Tiene que tener una buena difusión, ya sea interna dentro del museo como externa fuera del museo. Tiene que respetar el medio ambiente. Tiene que incluir medidas de seguridad, porque hay que pensar que va a haber personal implicado del propio museo y tenemos que cuidarlo. Nosotros estamos obligados a cuidar a nuestros compañeros de trabajo. Y fundamentalmente tiene que trabajar con las otras áreas. O sea, un plan de conservación preventiva no se puede realizar solo. Tenemos que poder incluir a terceros como son bomberos, compañías de seguro, profesionales médicos, la policía. Tenemos que poder trabajar con las áreas de museografía y de museología porque ellos son los que nos aportan todo lo que tiene que ver con la programación del museo, las actividades que se van a desarrollar y el público que se va a manejar. Ellos son los que están trabajando con el público. Nosotros también tenemos que conocer cuáles son las necesidades de ese público, qué es lo que el público espera del museo, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, para poder nosotros pensar ese plan de conservación preventiva. En principio, lo primero que nosotros necesitamos es conocer los objetos.
Tenemos que poder visualizar los objetos, relevar en qué estado de conservación se encuentran, si están inventariados, ver los inventarios o completarlos, analizar la constitución material de los objetos, de qué material están hechos, cómo están expuestos, cuál es su soporte, cuál no es su soporte. Tenemos que poder acceder a cualquier investigación técnica o científica que se haya desarrollado sobre las piezas y poder incorporarlos también. Lograr, si en caso que el museo no lo tuviera, que haya un manual de procedimientos y haya un manual de protocolos de actuación. Poder sentarnos con el área de administración o la parte que maneje todo el tema de finanzas del museo para poder ver los costos que podría implicar. Uno tiene que pensar siempre que un plan de conservación preventiva a la larga hace ahorrar al museo muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque evita la intervención directa de la pieza. Trata de evitar que la pieza termine en un taller de restauración donde no se lo puede exhibir y donde los costos de mantenimiento por ahí de la pieza ya son mucho más grandes. Entonces hay que sentarse con el área administrativa para ver las viabilidades de poder desarrollar este plan de conservación preventiva o este PCP. Nosotros cuando hablamos de implicar a las autoridades dijimos la dirección del museo, pero también lo ideal sería poder implicar a autoridades que estén por encima de la dirección del museo, ya que a veces las políticas de los gobiernos también tienen que ver o también influyen en esta digamos, trabajo que es el museo. O sea, hay decisiones políticas a veces que tienen que ver con la política cultural que van a influenciar de alguna manera en el desarrollo de la programación del museo. Por ende, en la programación del plan de conservación. El plan de conservación tiene que poder incluir, dijimos, a todo el personal. O sea que nosotros tendríamos que incluir en ese plan una capacitación específica donde se los instruya a todos los compañeros de las distintas áreas cuál es la responsabilidad que le toca a cada uno, porque no todos son responsables del plan, pero sí cada uno influye en el plan en alguna partecita, o sea, cada uno entra en el plan en algún área que le toca, sea guardián de sala, sea de mantenimiento, sea personal de limpieza o sea un profesional. Todos en algún momento vamos a confluir en el plan. Uno tiene que desarrollar un plan de conservación preventiva, pero a su vez también un plan de restauración, donde se establecerán las prioridades de las piezas que deban ser o deban tener que terminar en el taller en un proceso de restauración. Por supuesto que esto lo va a hacer un profesional responsable de esa área, no lo va a hacer cualquiera. Por eso dijimos que si bien hay un responsable del plan, cada uno desde su área y cada uno desde su espacio, la parte que le toca. Por eso es un trabajo interdisciplinario, se tienen que sentar todos a desarrollar este plan. Cuando hablamos de factores de deterioro, decimos que están los ambientales y los antropogénicos. En los ambientales nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con los biológicos, que son la luz, el agua, las plagas, las condiciones atmosféricas, y en los antropogénicos todo lo que tiene que ver con la manipulación, ya sea para exhibición, ya sea para reserva, ya sea para traslado de las piezas, embalaje o traslado de las piezas. Todo esto debería estar en el plan de conservación. También es útil y es importante incluir en el plan, o tener en claro, que se deben incluir teléfonos de bomberos, policía, ambulancias, porque nosotros podemos encontrar distintos problemas en los museos. Nosotros podemos encontrar desde los problemas, como dijimos, los biológicos, que es el control, la luz, la humedad,
y las plagas, pero también podemos encontrar problemas que tienen que ver con el manejo con el público. Nosotros podemos tener una persona accidentada en el museo, de hecho ha pasado, a mí me pasó de estar en el museo del Palacio San José no hace mucho, cuando justo estaban en el cambio de la dirección, y una persona hizo un pico de lo que parecía ser un ataque de pánico. Y no sabían cómo resolverlo y lo resolvieron como pudieron. El personal del museo tomó en ese momento la decisión de cómo resolverlo y lo manejaron. Lo ideal sería que esto esté contemplado en un plan. O sea, el personal tendría que saber ante una situación como esa, en este museo que está aislado o en un museo que no está aislado, qué es lo que se tiene que hacer cuando pasa una situación como esta. Nosotros no tenemos que tomar la decisión sobre la marcha y ver cómo se resuelve, sino que esto tiene que estar contemplado. Tiene que estar contemplado qué pasa si tenemos una situación de emergencia. Puede ser lo hemos visto, acabamos de ver lo que pasó en París. O sea, puede haber un cortocircuito, puede haber problemas de cañerías, puede haber problemas de napas, puede haber, como dijimos, un problema con una persona que se accidenta, puede haber un problema con un contingente que de pronto por ahí se traslada o se mueve dentro del museo y choca algo, mueve algo y una pieza le pasa algo. Puede haber un problema de contaminación con algún elemento que se haya escapado del taller. Entonces nosotros tenemos que tener contemplado todo esto. Tenemos que saber cuáles son los lugares de riesgo en el museo, los sitios o sea, tener claramente identificadas las puertas de entradas y de salida, dónde están los matafuegos, la señalización, las escaleras, los accesos tienen que estar limpios, no tiene que haber obstáculos. Todo esto va a terminar y va a desembocar en un plan que se llama el plan de contingencia, que después lo vamos a ir viendo más adelante, pero que tiene que ver con el movimiento ante una situación de emergencia. Obviamente todo esto que estamos explicando no es para que todos los que estén participando de esta diplomatura, todos van a tener que exponerse a hacer un plan de conservación preventiva. Obviamente lo que estamos diciendo es que es importante que el museo tenga un plan de conservación preventiva y habrá un responsable, ya lo dijimos, y todos digamos, participaremos desde el lugar que nos toque. Pero sí es importante saber que no se debe trabajar sin él mismo. ¿Por qué? Porque sin un plan a veces es uno de los problemas de deterioro no tener un plan de conservación. Cuando hablamos de su dimensión social de este plan, es porque es importante incluir al público para que el público se apropie. Nosotros siempre decimos que los museos trabajan en una determinada comunidad, trabajan con un determinado público, hay público que es fijo, que es permanente, que va siempre, y hay público que no lo es. Pero si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con escuelas, que es un público que por ahí es la única vez que viene o pasa por el museo, cuando viene con la escuela, el chico viene a trabajar a la escuela. Qué importante sería que nosotros desde tan chicos les empecemos a explicar cuál es la importancia de la conservación preventiva. Porque nosotros él tiene que entender que cómo se desplaza en el museo, cómo se va a mover en el museo, cómo va a ver los objetos en el museo está relacionado a cómo los estamos cuidando. ¿Y para qué los estamos cuidando? Los estamos cuidando para las generaciones futuras, para que todos tengamos la posibilidad de acceder a esos objetos. Entonces, una forma sería esa, trabajar con las escuelas, trabajar con asociaciones de adultos mayores, por ejemplo, que suelen también visitar bastante los museos, especialmente el Museo Mitre, que es donde estamos desarrollando la diplomatura. Les encanta venir y les gusta ver, y qué importante es que se trabaje este concepto de la conservación preventiva con ellos. Es importante
que el personal, es importante analizar al personal. Es una de las cosas que suele pasar, es que uno, y esto no es perseguir a la gente, que quede claro que no tiene que ver con cómo desarrolla la tarea la gente, a ver en qué lo vamos a retar, sino que tiene que ver con cuáles son las prácticas cotidianas que uno realiza en el museo y no se da cuenta. Entonces es importante que uno se siente a analizar cuáles son esas prácticas. Nosotros por ahí tenemos la costumbre de el personal, o sea, es normal y común que por ahí queremos comer y tiramos las cosas en el tacho y por ahí eso quedó ahí y al día siguiente, si no pasó el personal de limpieza, está ahí. Bueno, esto es algo que atrae, por ejemplo, plagas. Entonces nosotros tenemos que aprender, por poner el ejemplo del tema del comer, que, por ejemplo, las áreas donde el personal come tiene que estar separada de las áreas de exhibición o de las áreas de restauración o de las áreas donde guardamos nuestras colecciones, la reserva. Son pequeñas acciones que uno realiza, como por ejemplo, no sé, entrar en un salón fumando, por ejemplo, y no tener en cuenta que eso es un riesgo para las piezas, por ejemplo. También lo mismo para el público. Entonces, hay acciones que tienen que ver con observar al personal y buscar la corrección de esas acciones cotidianas que bien pueden estar contempladas también dentro del plan con el tema de la capacitación. Por eso decimos que es importante la capacitación del personal del museo y la del público también. Cuando decimos que es importante tener plan, hay que tener en cuenta que no todos los planes, no hay un modelo de plan de conservación preventiva estipulado. Cada museo va a realizar el plan que le sea más, digamos, más, que les vaya mejor con el museo, con su colección, con su personal y con los recursos que tenga, tanto económicos como humanos, ¿no? Por lo tanto, el plan siempre está abierto, un plan no puede estar cerrado, siempre tiene que tener la posibilidad, porque nosotros vamos a ir haciéndole un monitoreo y un seguimiento. Entonces, en la marcha y en la práctica se van a ir observando situaciones que se deben poder corregir en el tiempo en el plan, incorporando cosas, sacando cosas, reviendo cosas. Por otro lado, el plan, dijimos que tiene que ser accesible, tiene que poder ser leído por todos, tienen que tener la comprensión del plan, no solo el compromiso. Y cuando hablamos de hacerle un seguimiento, ahí es donde podemos aprovechar otras áreas que no son museografía y museografía, pero sí que tienen que ver con los sistemas informáticos o las nuevas tecnologías. Nosotros hoy en día hay elementos nuevos que nos facilitan muchísimo hacer estos seguimientos. Hay programas específicos, hay programas que se pueden desarrollar, hay encuestas que se pueden realizar, digamos, hay distintos elementos para echar mano y ahí es donde trabajaremos con los compañeros que trabajen o se desarrollen en esas áreas para hacer este seguimiento. Porque un plan que no puede tener un seguimiento y que no puede tener una devolución tampoco nos sirve de nada. ¿Para qué nos sirve estar cuidando y no saber si lo que estamos haciendo realmente evita el deterioro de las piezas o no? En resumen, entonces un plan de conservación preventiva se tiene que desarrollar en el museo que va a facilitar o tiene que lograr alargar la vida útil o cuidar la vida útil de los objetos, o sea, la calidad, de vida de los objetos, controlar la seguridad del personal implicado en el plan, incorporar y respetar y trabajar interdisciplinariamente con todas las demás áreas y tener en claro que todo esto sería más efectivo si nosotros implicamos a la comunidad.
Para ayudarlos a que le queden los conceptos un poquito más claros, hicimos un PowerPoint para que ahí lo pueden ver más resumido, y les dimos un material de lectura que nos parece interesante que lo lean, porque completa de alguna manera toda esta exposición. Se vuelca más por ahí al tema del trabajo con la comunidad, pero es importante tener en claro estos conceptos. Y por el otro lado hay un videíto que también incorporamos, que por ahí es importante que lo vean, porque todos estos videos de YouTube que nosotros hemos buscado para que los vean, tiene que ver con cerrar un poco el tema, o sea, amenamente, digamos, es una cosa visual que los ayudan a comprender mejor la temática.